Bueno es Dios, grande es su misericordia hacia nuestras vidas, amén. En esta noche yo te invito ahí donde estás a que cierres tus ojos y permitas que la presencia de Dios llegue a tu vida. Dile: Señor, sígueme inundando de tu presencia, Dios. Hemos cantado que eres un Dios de lo imposible, que eres un Dios todopoderoso, que eres un Dios grande, Dios. Te amamos. Dile: Señor, yo te amo. Señor, yo creo en ti y en lo que harás en mi vida, Jesús. Y sabemos que será cosa grande y tremenda la que tú harás con cada uno de los otros, Señor. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Dale un fuerte aplauso al Señor. Será grande lo que Dios hará en nuestras vidas. Gracias, Señor. Y en esta noche quiero contarles un testimonio. Y es que por mucho tiempo yo le había pedido al Señor que renovara mis fuerzas y que me diera un nuevo ministerio. Por mucho tiempo yo lo haré al Señor, pero resulta que Él me respondió de la manera que yo menos esperaba. Y resulta que nuestros pastores Jorge y Ana María decidieron darme el privilegio de tener el ministerio de intercesión sobre mis hombros. Y yo le dije: Señor, es un nuevo reto, es algo que jamás había tomado en sí, porque soy intercesora, soy guerrera, pero jamás había tenido esa responsabilidad sobre mis hombros de llevar sus oraciones ante el trono de la gracia. Y cada día es un nuevo reto poder decirle: Señor, te pido por la vida de Gladys, te pido por la vida de Otto, y orar por cada uno de sus peticiones. Eso es lo que a nosotros nos alimenta y nos hace fuerte. Pero ¿sabe algo? En este corto periodo que llevo en intercesión, me he dado cuenta que hay muchas personas buenas, pero que piden un milagro, piden una oración y no se les cumple. Yo digo: bueno, Señor, en mis oraciones yo digo: bueno, Señor, pero ¿qué pasa si esa persona es buena? Si esa persona ayuna, vigila, está en todos los ministerios, predica, ¿qué pasa? Y el Señor ha traído una palabra a mi vida y se las quiero mostrar en esta noche. Está en el Evangelio de Lucas. A ver si los amigos del Videobeam. Se llama Oración Chica, Respuesta Grande. Y oración chica, ¿por qué? Porque a veces nosotros hacemos unas oraciones que para nosotros es imposible, pero resulta que Dios no solamente cumple nuestras oraciones, sino que sobrepasa nuestras oraciones. Y a veces puede pasar 40 años, a veces puede pasar 400 años, puede pasar 4 días, 20 días, puede pasar tanto tiempo, horas. Pero Dios nos sorprende, porque Dios siempre nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros deseamos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y ¿sabe algo? El ser humano tiende a pensar, cuando una persona es tan buena, tan irreprensible delante de los hombres, dice: esa persona se le ha cumplido algo porque está en pecado, porque le hace falta una pata a esa silla. Algo hay que no se le ha cumplido esa petición. Sin embargo, puede que haya y puede que no haya. Y en Lucas capítulo 1 versículo 5 nos cuenta que a veces no es que la persona tenga un pecado, sino que simplemente es la soberanía y la gracia de Dios, que es infinita. Amén. Y
ahí nos empieza a narrar cómo el nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que preparó el camino para la llegada de Jesús a la tierra. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Mire el panorama anterior, no van a pasar sin que yo les diga. En los días de Herodes, en los días de Herodes estamos hablando de Herodes el Grande, estamos hablando de persecuciones, de angustias que vivía el pueblo de Israel, también de perversidades que se vivieron en ese tiempo. Hablamos de un sacerdote que era descendiente de Aarón y de su esposa Elizabeth, que era descendiente también de Aarón. ¿Aarón quién era? Aarón era el hermano mayor de Moisés, es decir, el elegido para librar al pueblo de Israel. Estamos hablando de una persona importante para el pueblo. Siguiente. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas. En los 4 evangelios mencionan lo justo y lo bueno que era el sacerdote Zacarías y su mujer Elizabeth. Ambos eran buenos. Siguiente. Pero, mire esto, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos ya de avanzada edad. Eran buenos, eran justos delante de Dios, pero resulta que en ese tiempo las mujeres que no tenían hijos eran tachadas como si tuvieran maldiciones, como si fuera un castigo divino que Dios no le diera hijo. Ahora imagínense, más o menos a los 20 años de edad se categorizaba en los tiempos de Jesús que era una persona adulta. Cuando tú cumplías 20 años ya te contaban, ya hacías parte de las... Cuando decían, habían 5,000 personas, había 5,000 personas mayores de 20 años. Si tenías 29, no te contaban. Si tenías 20, te contaban. Ya hacías parte de los adultos. ¿Sí me hago entender? Ahora, póngale usted que se casaron Elizabeth y Zacarías, se casaron a los 30 años, por ponerle un ejemplo. Y dice ahí que eran ya de avanzada edad. Es decir, de los 30 hasta los 60, por ponerle un número. ¿Cuánto tiempo llevaban orando? 30 menos 60, 30 años orando. Y aún no se cumplía la petición de tener un hijo. 30 años señalados, 30 años juzgados. Ahora, ¿qué pasó? Veamos qué dice la palabra de Dios. Siguiente. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Ahora vamos a explicar esto. El ejercicio de Zacarías, él era sacerdote. ¿Qué hacían los sacerdotes? Le encendían un incienso en la mañana y en la noche. Todo el tiempo había que estar pendiente de que el fuego no se apagara. El orden de su clase, se unían por grupos. A cada grupo le tocaba un servicio de una semana. Eran 8 días de servicio. Para ponerse en el servicio de la mañana, póngale usted una hora, 8 de la mañana, ellos tenían que levantarse a las 5 de la mañana a limpiar sus vestiduras, a santificarse, para que a las 7:50, por suerte, vieran quién de los sacerdotes podía ir al lugar santo a levantar un incienso al Señor. Era todo un proceso y por suerte le tocó a Zacarías. Ahora, ¿qué más dice ahí? Y entró al santuario del Señor. Siguiente.
Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y resulta que en medio de su servicio se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Siguiente. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y le llamarás su nombre Juan. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Dios? Después de 30 años, por ponerle un número, pudieron pasar 30, pudieron pasar 20, pudieron pasar 40 o más años esperando un milagro. Pero en medio de su servicio se le apareció un ángel enviado por el Señor a decirle: tu respuesta ha llegado, tu oración ha sido oída. Y sabe algo, a las mujeres o los hombres o las parejas, cuando llega el tiempo de los hijos, empiezan a buscar nombres en internet. Bueno, ¿qué tal pega Sara Sofía, Isabel Patricia, Eliana Patricia, Olguita Calderón? Empiezan a ver qué nombre van a poner. Entonces el esposo dice: se va a llamar fulanito, que no, que se llama Susanito. El ángel y Dios le solucionaron ese problema. Le dijo: tu hijo se va a llamar Juan, para que no haya tu tía ni nada. Siguiente. Y le dice: tendrás gozo y tendrás alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ahora, ¿por qué tienen esas letricas colorcito? Un bebé trae gozo, un bebé trae alegría. Y eso era lo que estaban pidiendo también el sacerdote Zacarías y su mujer Elizabeth. Estaban pidiendo un hijo. Pero resulta que Dios no solamente le dio un hijo, le dio el hijo, el gran hijo, el que le iba a preparar el camino a nada más y nada menos que Jesús el Nazareno. Aleluya. Él vive, Él es bueno. Y me impresiona, porque a pesar de que Dios le da un mandato y le dice: te va a llamar Juan, te traerá alegría, pero ¿vio lo que dice ahí? No dice pero, dice: porque será grande delante de Dios, y no beberá vino y no beberá sidra. Ahora, ¿cuál es el trabajo de Zacarías y de Elizabeth? Cuidar y enseñarle a Juan que no beberá vino ni sidra, porque así dice la promesa de Dios. Esa respuesta conlleva un trabajo. Siguiente. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Este hijo también tenía una misión, y la misión era volver el corazón del pueblo de Israel a Dios, porque ellos venían de 400 años de corazón endurecido, venían de un periodo de silencio de parte de Dios. Y en la misión de Juan era preparar el corazón de los israelitas para la llegada del Rey de Reyes. E irá delante de él, mire lo que dice ahí, con el espíritu y el poder de Elías. Esa era una promesa con la que se cerró el silencio de Dios en Malaquías, y se estaba viendo realizada cuando Jesús se le anunció, cuando el ángel se le anunció a Zacarías, se estaba viendo cumplida. Y ahora, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos, es decir, Juan tuvo el ministerio de la reconciliación, y de los rebeldes a la prudencia. Esa prudencia
habla ahí de sabiduría en la forma de actuar, ser sabios en la forma de actuar, para preparar el camino, para preparar un pueblo bien dispuesto. Siguiente. Bueno, hasta ahí. La palabra de Dios es viva y eficaz. A ver, anterior. Nosotros al leer estas cosas y maravillarnos de lo que Dios hizo, ¿cómo lo podemos traer al 2017 en esta iglesia, en esta hora? ¿Cómo este periodo o cómo lo que sucedió en ese tiempo nos puede ayudar a nosotros? Y es que la oración de Zacarías, por muy sencilla que fuera, Dios se la respondió grande, grande. Y exigió 3 cosas el Señor: que lo preparara, para que preparara a su pueblo en conversión, en santidad, cuando dice no beberá vino de sidra, y en reconciliación. ¿Sabe? Muchas veces nosotros oramos: Señor, dame un trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo, Señor, dame un trabajo, dame un trabajo, y nos dan el trabajo. Y apenas nos dan el trabajo, nos agregan un grupo de WhatsApp, del grupo de la administración, póngalo usted. Y en ese grupo de WhatsApp empiezan a mandar chistes verdes. Y como lo mandó el jefe, ja, 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 yo me río. Y empiezan a mandar pornografía por los grupos de chat, ja, 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 yo me río. Y comparto y empiezo a dañar el propósito de Dios, porque Él me dio el empleo, pero yo no me estoy manteniendo en santidad. Hay una fiesta de grupo del trabajo, una fiesta navideña que van a venir ahora, fiesta de Halloween, y no, hay que ir, porque es que si no me echan. ¿Y quién fue el que le dio el trabajo? ¿El jefe o se lo dio Dios? Si usted no va, no lo van a echar. Si usted va, seguramente Dios lo echa. Sí, Señor. Y hablando de santidad, eso. Ahora nosotros llegamos al trabajo y el pastor Igor se acuerda que nos predicó una vez que con nuestro testimonio predicamos. Y cuando nos dicen que cuando el ángel le dice y se convertirán al Señor de ellos, ese es el llamado de Juan. El llamado de nosotros es que nosotros prediquemos en donde nosotros estemos. Que, por ejemplo, si estamos hablando de trabajo, en el trabajo nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. ¿Me siguen? ¿Y cómo predicamos? Tal vez con palabra, con ejemplo y con acciones, porque las acciones dicen más que las palabras. En la universidad había una niña que en el primer semestre decía: soy cristiana. Al 6º semestre esa mujer estaba embarazada, tomaba vicio, bebía y fumaba vicio. Y yo no dije ni que era cristiana porque no me lo habían preguntado, aquí les estoy predicando. Entonces no es que uno diga soy cristiano porque así lo dice la palabra de Dios. Dice que a los cristianos los llamaron cristianos por su ejemplo, porque seguían el ejemplo de Cristo. Amén. Y también nos llama a la reconciliación. Cuando nosotros nos dan un trabajo y empezamos a pelear con el jefe: no, a mí no me gusta cómo es que trabaja el jefe, es que yo soy la que voy a cambiar la empresa. Y empezamos a pelear y empezamos a hacer los clubes. El club de los que están de acuerdo y el club de los que no están de acuerdo, en vez de ser las personas que traen reconciliación y que traen paz en medio de los subgrupos que se forman en los ambientes laborales. Si me hago entender, lo que Dios quiere es respondernos, pero en medio de esa respuesta Dios nos manda a mantenernos en santidad. A veces nos dan un trabajo y nosotros nos vamos y no volvemos más a la iglesia, y de eso hay, mejor dicho. Y si se gana un gran dinero, no diezma, no obedece, no ofrenda, no predica el evangelio. Porque a veces cuando
tendemos a tenerlo todo, nos olvidamos de aquel que nos lo dio todo. Y cuando el Señor nos llama a la prudencia, nos llama a la sabiduría en la manera de actuar y de vivir. Hoy le estoy hablando de trabajo, pero ¿y si le hablamos de un carro? ¿Cómo yo puedo mantenerme en santidad en un carro? No prestarlo para que otra gente vaya a lugares que no deben. Por ejemplo, a discotecas, a burdeles. Que el carro HQC 810, QFH 810, que es mi carro, lo vieron allá digamos, en La Escollera. Por ahí escuché, en La Escollera, lo vieron en La Escollera. Uy, ahí estaba el pastor Ángel y la pastora Eliana allá. El carro tiene que mantenerse santo en donde vaya. No, que es que va, que mi sobrino, que mira, que está tomando. Ay, niño, préstale el carro. No, señor. Que para los carnavales. No, señor. Y uno tiene que mantenerse santo. Y todo lo que Dios, la respuesta que Dios nos da a nosotros, son para evangelizar. Ahora, con las salidas sociales que hace el pastor Igor, que va para, ¿cuál fue el último lugar que fue el pastor Igor? Pueblo Viejo. Pueblo Viejo, presto mi carro, no puedo ir, pero presto mi carro para ir al Pueblo Viejo. El carro también le trabaja al Señor. El carro se maneja con prudencia, no alocado y chocado y pipi, y le dicen su poco de cosas ahí al mototaxi, al bucetero. Hermano, uno tiene que mantenerse santo y sabio en la manera de vivir. ¿Qué otro ejemplo? Alguien que me diga que otro ejemplo. Carro, trabajo, la casa. Un ejemplo, ¿cómo puedo mantener una casa santa? Hombre, Valdiri, necesito grupos familiares, abrirlo en la casa. Vamos a evangelizar. La casa no puede ser un lugar, un campo de batalla. Mira que tú, la casa debe ser una casa de paz, casa de gozo, casa de regocijo. La respuesta de Dios llega, pero también demanda de nosotros santidad, conversión a otros y también reconciliación y prudencia. Sigamos para ver cómo sigue la historia. Ahora mire, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? La palabra conoceré viene del, deja que sea aquí donde está, viene de agnos y ginosco, que significa conocido, conoce, saber, llegar a conocer, reconocer y percibir. Entonces Zacarías le dice: ¿en qué llegaré a conocer esto? Siendo Zacarías, habiendo orado Zacarías muchos años por ese hijo, y le pregunta: ¿y cómo sabré esto? Si soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que está delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. Siguiente: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Esa palabra pueblo quiere decir los compañeros. Los compañeros estaban ahí: bueno, ¿y por qué Zacarías se demorará? Entonces, mira lo que pasa. Pequeña oración, grande respuesta. Ahora, ¿qué pasa después de que Dios me da la gran respuesta? Te voy a dar tronco de casa, tronco de trabajo. Anda, Señor, ¿y tú cómo lo haces si es que yo no he estudiado y no tengo ninguna profesión? Te va a quedar mudo. Te vas a quedar mudo. ¿Cómo lo vas? No importa que no tengas profesión.
No importa que humanamente posible, humanamente eso sea imposible, no importa. Para Dios no hay nada imposible. Y eso solamente le pasa a usted y a mí que creemos en Dios. Amén. Mira, a Dios no le importa si tú eres viejo. Si Dios te quiere dar un hijo, te lo da. Dios no le importa tu condición física o mental. Dios te da porque Él quiere, porque a Él se le antoja en el momento, porque estamos predestinados a ser bendecidos por Dios. Y Él quiere que nosotros seamos bendecidos, que cada uno de ustedes y que yo y toda la tierra, el planeta Tierra, sea bendecido por Él. A Él no le importa. Él construye sobre la nada. Me hace recordar un episodio de Lázaro. Lázaro era hermano de Marta y hermano de María. María fue la que le lavó los pies con perfume de nardo y con el cabello, que se lo lavó los pies a Jesús. Eran muy amigos. Y resulta que Lázaro se enfermó. Y María y Marta corriendo le mandaron a decir: Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo. Y Jesús le dijo: esta no es una enfermedad para tristeza, sino para gloria de Dios. Y pasaron 2 días. Y después y cuando él llegó a donde estaba Lázaro, ya eran 4 días de estar Lázaro muertecito, ya enterradito, con una piedra, con vendas, porque a ese tiempo los vendaban. Ya estaba muerto, hedía. ¿Y qué le dice? Y corren y le dicen: Jesús, ¿ya para qué viene si está muerto? ¿Ya? Pero entonces ella le dice: pero si tú con tu palabra, Él puede resucitar. Y Jesús le dice: ¿tú crees? Y él le dice: sí. Y Lázaro resucitó. No era posible humanamente. Ya hedía, estaba podrido. Pero a Jesús no le importa que esté podrido. Si Él lo dice, hermano. Amén. Si tú te quedas ahí, Lázaro no hubiera resucitado. Si tú te quedas o dices: ay, no, Señor, ya para qué, vete, devuélvete, no estaría esa historia escrita. No esperes quedarte mudo por tu incredulidad, porque la incredulidad, palito en boca. Y el sacerdote Zacarías se quedó mudo hasta el día del cumplimiento total de la promesa de Dios. Siguiente diapositiva. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días del ministerio, se fue a casa. Lógicamente llegó a casa, su esposa Elizabeth quedó encinta desde ese momento. Y más adelante, si hay oportunidad, les seguiré contando la historia. Pero ahora siguiente. El ser humano siempre trata de humanizar aquello que es sobrenatural. Siguiente. Pero no esperes quedarte mudo. Si esperas humanizar lo sobrenatural, puedes quedarte mudo. Es tu decisión. Aunque sea chiquita tu petición, siempre Dios te dará mucho más. Siempre, siempre, siempre. Porque a Dios le encanta, le fascina bendecir a su pueblo. No importa tu situación, no importa como tú estés, las incapacidades que tú tengas, a Dios le basta que tú creas. Amén. Yo quiero que ahí donde estás cierres tus ojos y le digas al Señor: perdóname si no he creído en tu soberanía y en tu poder, Señor. Espíritu Santo, lava nuestra alma, Señor. Perdona nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor, si nos hemos
asustado con las grandes cosas que tú tienes para nosotros. En esta noche queremos volver a ti, Jesús. Y si hemos sido incrédulos, perdona nuestra incredulidad. No importa los años, hermano, que hayas pasado esperando tu respuesta. No importa los años que aún estés, que te encuentres aún esperando. Cree que la respuesta va a llegar a tu vida. Y no solamente cree que va a llegar, sino que será mucho más de lo que tú puedes imaginar. Gracias, Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creemos en ti, Dios. Creemos en lo que harás, lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. El altar está abierto si quieres decirle: Señor, perdóname. Señor, dame una nueva oportunidad, Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás. En lo que harás en mí. Señor, yo te pido por mis hermanos que están aquí, Dios. Sé tú la respuesta, Señor, a ellos. Ayúdalos a vivir esta momentánea tribulación en la que ellos se encuentran, Señor. Permite que la respuesta llegue, Dios, y que llegue a tiempo. No en el tiempo de nosotros, sino en tu tiempo, en el Kairos, Señor. Responde, Jesús. Permite que nosotros podamos vivir con sabiduría, que podamos ser luz donde vayamos, Señor, que podamos vivir en santidad, apartados para vivir para ti, contigo, Señor. Nos arrepentimos por no haber creído en lo que tú tienes para nosotros. Dile: Señor, yo acepto tus planes para mi vida. Yo acepto donde tú me quieres llevar, porque sabemos, Señor, que será algo grande lo que tú harás en nosotros, Señor. Dile: Señor, acepto tus planes y los quiero realizar, y voy camino a eso, y me mantendré en santidad, y me mantendré prudente y sabio en mi manera de actuar. Me mantendré en el misterio de la reconciliación, y traeré almas para ti, Jesús. Gracias, Dios. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en
Yo soy hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que hará. Son planes de bien y no de mal, Señor. Gracias, gracias. Padre Santo, bendice nuestras vidas. Este resto de semana, bendícelo, Señor. Lo ponemos delante de ti. Las decisiones de trabajo, las decisiones de casa que tengamos que tomar, Señor, la ponemos delante de ti, Señor, para que tú hagas tu obra y tu voluntad perfecta en ella, Señor. Tráenos el domingo con bien, Señor, gozosos y expectantes de lo que tú ya comenzaste a hacer. Protege nuestra llegada a casa, Señor, que sea una llegada tranquila. Mira las cosas que dejamos pendientes, Señor. Permite que esta palabra dé mucho fruto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya.